¿Qué tal amigos de FTV? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Medicina al Día. Como siempre un gusto poder estar con ustedes compartiendo temas de interés y en este caso un tema que yo sé que a las señoras de la casa les va a llamar muchísimo la atención y es que estaremos hablando del climaterio y la menopausia. Para eso está con nosotros la doctora Cris Ledesma, ella es ginecóloga obstetra. ¿Cómo está Cris? Así es. Hola José, gracias por la invitación. Bienvenida a FTV, Cris. Gracias. Este es un tema que es normal en todas las mujeres y vamos a Así estar es, explicando poco a poco. así es, así es. Entonces vamos a ir primero con la primera gráfica que nos muestra un poco de qué es el climaterio y a ver si lo podemos ir definiendo como un periodo de tiempo durante el cual pues una mujer pasa de la vida reproductiva normal a la vida no reproductiva. Se inicia en un periodo más o menos entre los 45 y 50 años de edad, Cris. Así es, José. Bueno, realmente pues el climaterio, como ya lo dijiste, es en el periodo donde la mujer transita de una vida reproductiva a no reproductiva. Se puede pues manifestar varios síntomas que la sudoración, los bochornos, que si la resequedad vaginal, pues entre otros que más adelante lo mencionaremos. Por lo general ocurre entre los 40, 45, 50 años, pero la edad media, según los estudios realizados en Panamá, es a partir de los 50, 55 años. Es la edad frecuente que ocurre pues, la menopausia. Estoy hablando propiamente del climaterio, pero cuando hablamos entonces de qué es la menopausia, vamos a explicarlo también con otra gráfica para que usted en casa pueda tomar sus apuntes correspondientes. Y es que consiste en la desaparición entonces de la menstruación en la mujer y que marca pues el final de la vida reproductiva. Se da pues cuando ya la ausencia de menstruación es mayor a los 12 meses. Bueno, como lo describe pues la gráfica, la menopausia ya se marca a partir de que la mujer ya tiene pérdida total de la menstruación a partir de un año. Es decir, un año total sin ver la menstruación, sin ver la regla, ya lo podemos definir como una menopausia. Y esto también se acompaña de los síntomas que mencionaremos pues más adelante. Y ya pues en ese momento se considera que la función ovárica, o sea, la función de los ovarios está totalmente disminuida y hay una disminución de la producción de ciertas hormonas. Por ejemplo, y mencionas después de 12 meses porque quizás hay mujeres que no tienen un ciclo menstrual de todos los meses constante. Exacto, lo que pasa es que cuando está el periodo de la perimenopausia, o sea, antes de la menopausia, la paciente puede tener irregularidad menstrual. Unos días le viene, unos meses le viene la menstruación, otros meses no, y así vamos, y por eso se considera menopausia a partir de un año sin menstruación, debido a que al inicio de la menopausia hay una irregularidad menstrual. Ok, es bueno aclarar esto y vas pues para todos los amigos televidentes que uno, o son caballeros como yo y no tenemos quizás estos conocimientos, o dos, por lo contrario, son damas pero que todavía no han llegado a esta etapa de su vida y que van entonces van a tener que prepararse para poder pasar por este proceso que es completamente natural, como lo Así hemos es. visto. Cris, usted nos trae una gráfica que dice que también hay varios factores de riesgo que vamos a conocer. A continuación también en sus pantallas los verán. A ver si nos ayudas con estos. Realmente pues hay ciertos riesgos para los síntomas que puede haber en la menopausia. Tenemos factores de riesgo que se pueden modificar y factores de riesgo que no se pueden modificar. Entonces, dentro de los que podemos modificar está la obesidad, pues las pacientes que están en sobrepeso, el tabaquismo, fumar, la utilización pues, del cigarro, el sedentarismo, las pacientes que no hacen ningún tipo de ejercicio físico. También pues la escolaridad es uno de los factores que puede modificar pacientes pues que no tienen mucho conocimiento con respecto de qué es el climaterio ni qué es la menopausia, y también las pacientes que tienen antecedentes de sufrir de ansiedad y de depresión. Todos estos son factores que a la larga pues te pueden dar mayor síntoma en el momento que empieces con una menopausia. Cuando hablamos entonces de escolaridad, es prácticamente del conocimiento que pueden tener. Básicamente es el conocimiento, exacto, porque muchas personas no saben, estoy en la etapa de la menopausia y no saben qué síntomas pueden tener. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que muchas veces le da ansiedad o se preocupan, oye, pero ¿por qué tengo resequedad vaginal? ¿Por qué no quiero estar con mi esposo? Estas son situaciones que las personas no lo saben, pero sí es importante conocerlas porque a la larga pues nos puede afectar más con este tránsito que tenemos en el momento de nuestra vida. Me llamó la atención también, por ejemplo, la obesidad, el Ujú, tabaquismo, ujú. son factores modificables, o sea, que usted puede modificar, que puede dejar Así de es. hacer para que cuando llegue este momento, pues sea lo menos traumático posible. Así es, sobre todo pues la obesidad y el sedentarismo
Múltiples estudios pues han demostrado que los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 25, pacientes gorditas, tienen mayor riesgo de sufrir de depresión en esta etapa de la menopausia. O sea, básicamente este es un cóctel que se va armando, porque en la misma gráfica tenemos, si lo podemos volver a ver, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, también ansiedad y depresión, y todo tiene que ver directamente con lo mismo. Exacto, cosas que podemos modificarlos o podemos trabajar en ello para tratar de que no tengamos pues una menopausia traumática. Ahí, por ahí mismo vamos a ver entonces la siguiente gráfica que nos muestra los no modificables, estos factores que no podemos modificar nosotros quizás, pero que también son factores de riesgo. Así es, dentro de los no modificables pues tenemos la raza afroamericana, pues las pacientes que tienden a ser pues morenas, tienen una tendencia más de síntomas pues más agravados en este momento de la menopausia. También las pacientes que han tenido una menopausia de manera temprana o de inicio abrupto. Ejemplo, una paciente que la operaron por una masa pélvica y le tuvieron que quitar ambos ovarios. Entonces, estas pacientes, como ya no tienen ovarios, les tiende a dar una menopausia de manera abrupta. Entonces, esto da muchos más síntomas porque no es de forma en degradé. Natural. No es de forma natural, que es poco a poco, sino que es muy rápida. Okay. Y la otra es las pacientes que tienen alguna patología crónica, pacientes que tienen enfermedades renales, diabéticas, hipertensas. Todas estas pacientes tienen factores que lamentablemente no lo podemos modificar porque son patologías que ya la tienen. Entonces, todo este conjunto son factores que no los podemos modificar y que nos pueden afectar más en el momento que nos dé una menopausia. Es interesante, y amigos televidentes, si usted tiene en casa alguna de estos factores de riesgo y quiere saber algo más, también puede seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales, @FTV05, en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook FTV Canal 5, que después estaríamos también dando algún tipo de respuesta por estas vías. Sigamos entonces, Cris, con esto, y es que justamente la menopausia, ¿por qué da? Es una de las preguntas que muchas mujeres se pueden hacer, se pueden cuestionar. ¿Por qué da la menopausia? Vamos a ver la siguiente gráfica para que expliquemos un poco más sobre eso también. Bueno, la menopausia pues realmente es algo normal y natural que le va a ocurrir pues a todas las mujeres. Realmente pues ocurre porque hay una disminución de la función ovárica. Así como sabemos que la piel envejece, el cabello cambia la textura de cuando uno estaba joven, el cabello a medida que uno avanza la edad, el cabello se pone reseco, los órganos envejecen, así mismo los ovarios envejecen. Entonces, la función de los ovarios va disminuyendo y la producción de las hormonas, principalmente del estrógeno, disminuye, que es el principal factor pues, en el momento del inicio de la menopausia. Hay una disminución del estrógeno. Una vez que hay una disminución del estrógeno por la disminución de la función ovárica alterada, entonces van a haber ciclos menstruales alterados. Okay. ¿Qué quiere decir? Al principio las personas tienen sus ciclos menstruales regulares, después tienes un mes que te viene, 2 meses no me viene. Esto es donde empiezan los ciclos irregulares hasta tener el cese total de la menstruación. Okay. Cuando ya tenemos 1 año sin menstruación, entonces ya podemos decir que estamos en una menopausia. Bueno, es interesante poder explicar esto, por ejemplo, lo repetimos, va a tener entonces ciclos primero regulares, luego irregulares, Así es. y así en este vaivén hasta que ya llega entonces el cese de la menstruación. A 1 año sin menstruación, totalmente. Entonces, básicamente es porque la función del ovario está disminuida y no se produce una cantidad adecuada de estrógeno. Que es la hormona pues que nos indica que ya cuando se deja de producir, ya entonces vendría la Así es, menopausia. la menopausia. Ok. Entonces, hemos hablado de la menopausia, pero también al inicio mencionamos el síndrome climaterio. Para muchos, al igual que para mí, quizás es una palabra nueva. Así que expliquemos un poco de cuáles son estos conjuntos de signos y síntomas que aparecen pues en la perimenopausia y la posmenopausia en la siguiente gráfica. Bueno, como ya lo dijiste, el síndrome de climatérico o síndrome de climaterio es un conjunto de síntomas y signos que se da durante la menopausia o en la perimenopausia, que es decir, antes de la menopausia. Entonces, son 3 principalmente. Los síntomas vasomotores, que es por lo menos los bochornos. La paciente está en un área donde hay fresco, donde tiene un buen clima, pero la paciente está sudando, tiene mucha calor. La otra, pues, son las alteraciones del sueño o trastornos psicológicos. Las pacientes empiezan con un grado de ansiedad, de depresión, no pueden dormir por las noches. Y uno de los terceros síntomas más frecuentes son las alteraciones genitales, donde podemos abarcar las atrofias genitales,
que es empieza la resequedad vaginal, las pacientes empiezan con incontinencia urinaria, que se les sale el orine, Ok. etcétera. Entonces, básicamente los vasomotores, síntomas vasomotores es cuando la sudoración es excesiva o el calor es excesiva, aunque Exacto. estemos en un clima que es fresco. Exacto, la paciente estamos en un clima fresco y la paciente dice, no aguanto la calor, tengo mucha calor. Y por lo general el esposo siempre tiende a burlarse del punto. Ay, ¿estás menopáusica? Sí, estamos menopáusicas, realmente lo ¿Y qué están. tiene? ¿Y qué tiene? Bueno, no tiene nada malo. Le ocurre a todas las mujeres, es transitorio, eso va a pasar, pero le ocurre a todas las mujeres. Las alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas, yo pienso que también podemos explicarlo un poquito mejor. Alteraciones en la forma de la persona simplemente expresarse, porque le comienza entonces a ser quizás un poco más grosera, Exacto. irritable, y es parte también del Es proceso. parte del proceso, parte de la transición. Tienen que entendernos. Realmente, pues, no es fácil que tengamos estos cambios hormonales y así mismo vamos a tener los cambios de humores. Claro. De repente la paciente ahorita está feliz y tranquila y de repente en la tarde, ay, está llorando a chorro porque vio la novela. Entonces, todas estas son cositas que hay que entenderlas. Las pacientes por las noches de repente no puedo conciliar el sueño, pero para todo esto pues hay tratamiento y Lo hay vamos a que ver más saber, adelante también. exacto, más adelante lo hablamos. Pero sí, saber de que es bastante frecuente la menopausia y es uno de los parte del síndrome del climaterio. Y la atrofia, genital. La atrofia genital, pues como ya lo dije, la resequedad vaginal, todo lo que es los tejidos de la vagina, de la uretra, donde nosotros orinamos y todo eso, pues se reducen, se adelgazan. Es como la piel de las personas mayores que se adelgaza el grosor de la piel y por cualquier raspón te puedes cortar, pues así mismo a nivel de la vagina, todo esto pues se reseca, no tiene deseo sexual, obviamente porque molesta y aparte de que Claro, está se siente reseco. incómoda. Aparte de la resequedad, el orine muchas veces se les sale a las pacientes, pero es Incontinencia parte, urinaria. exacto, que es la incontinencia urinaria. Todo esto pues también tiene tratamiento. Y también, pues, aparte de los síntomas estos, pues se siente entonces la persona mal, Mal. un conjunto de todo lo anterior, Y ya muchas psicológicamente veces se siente mucho más afectada. afecta a la familia en general, si el esposo pues no lo logra comprender o no conoce del tema, afecta bastante porque muchas veces piensa, oye, mi esposa, ¿por qué me está rechazando? Pero hay otras cosas en O porque me fondo, trata mal. o porque me trata mal, entonces todo esto son cosas que Es interesante, toma forman parte. apuntes. Si usted está con su esposo en casa, tráigalo aquí al sofá y haga pues que se siente con usted y pueda comprender un poco más Así de esta situación que es normal en su vida. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso estaremos hablando un poco más de cuáles son los síntomas a corto, mediano y largo plazo y mucho más detalles sobre el tratamiento que debe tener una persona pues, que está pasando por la menopausia. Vamos a ir a una pausa y al regreso mucho más de Medicina al Día, pero antes le dejamos con nuestro segmento Noti Salud. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud pide a los países más medios para combatir el tabaquismo. Un informe de la Organización Mundial de la Salud alerta de que aún hay países que no están haciendo lo suficiente para que los fumadores dejen el tabaco. Aún así, el estudio recoge que los gobiernos alcanzan importantes progresos en la lucha contra el tabaquismo. Hasta 5.000 millones de personas viven hoy en países que tienen restricciones al tabaco, lo que supone un incremento de 4 veces respecto a hace una década. Este último documento de la organización se centra en cuantificar las mejoras que han realizado los países para ayudar a los ciudadanos a dejar el tabaco. El informe se ha presentado en Brasil, un país que se ha convertido en el segundo, tras Turquía, en implementar todas las medidas recomendadas por la OMS contra el tabaquismo. También han afirmado que los gobiernos deberían proporcionar tratamientos para dejar de fumar como parte de la sanidad universal que proporcionan a sus ciudadanos. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar una persona por su salud. Actualmente, 2.400 millones de personas viven en países que disponen de servicios de ayuda para dejar de fumar. En el 2007 eran 2.000 millones de personas, pero solo 23 países ofrecen tratamientos al más alto nivel para dejar el tabaquismo, mientras que 116 solo ofrecen algunos servicios, pagados o subsidiados en gran medida para este fin, y 32 ofrecen prestaciones pero no las costean. El informe muestra la falta de propuesta de los gobiernos para que los fumadores dejen el tabaco.
Muchos países han priorizado las medidas de control del tabaco para salvar vidas, pero el nuevo estudio de la OMS señala que ahora hay que hacer un esfuerzo para ayudar a los fumadores para que dejen el tabaco. El consumo de cigarrillos ha descendido proporcionalmente en la mayoría de los países, pero el crecimiento de la población indica que el número de fumadores se ha mantenido. Actualmente hay 1.100 millones de fumadores y cerca del 80% de ellos viven en países de ingresos bajos o medios. Estamos de vuelta con mucho más de Medicina al Día, amigos televidentes. Hoy, pues, tocando un tema que es bastante común y frecuente en nuestra sociedad y en el mundo entero, con la doctora Cris Ledesma, es sobre justamente la menopausia y el climaterio. Y habíamos prometido antes de irnos al cambio comercial que estaríamos conversando un poco sobre cuáles son los síntomas a corto, mediano y largo plazo. Si nos ayudan con las gráficas, señor director. Iniciamos de una vez, doctora, nos ayuda. Pues bueno, a corto plazo, como su propia palabra lo dice, son los síntomas y los signos que vamos a tener pues inmediato y que por lo general puede tener una duración de 1 a 2 años, que por lo general la paciente tiene los ciclos irregulares, los ciclos menstruales irregulares, los llamados bochornos, que anteriormente ya lo había dicho, que la paciente, tengo mucha calor, no puedo respirar, tengo mucha calor, ataques de calor. Y las sudoraciones nocturnas o incluso en las tardes, la paciente refiere, tiene muchas sudoraciones y el clima está fresco. También pues la paciente puede tener alteración del estado de ánimo, en estos momentos puede estar feliz, pero en la tarde la paciente ya está con ganas de llorar, me siento triste, me siento sola. Y también disminución del interés sexual pues con su pareja. Claro. A mediano plazo los síntomas serían los siguientes, si nos ayudan también con la gráfica, señor director. Sería, por ejemplo... A mediano plazo, pues ya son los síntomas que sí pueden durar pues hasta 3 años aproximadamente. La paciente puede tener resequedad vaginal, incontinencia urinaria. Esta paciente también puede tener muchas infecciones urinarias pues recurrentes, obviamente porque el tejido no es igual que antes, está atrofiado y las bacterias pueden ingresar de manera fácil. Y también envejecimiento de la piel. La piel se torna más reseca, más frágil. Entonces son los síntomas a mediano plazo durante una menopausia. Yo voy sumando. En el corto plazo, los síntomas se pueden dar hasta 2 años. Ajá. En el mediano plazo se pueden dar hasta 3 años, sumando los 2 anteriores o bueno, en conjunto. Muchas veces tiende a mejorar, pero hay algunos pacientes que sí continúan con los síntomas un poco más. O sea, que podríamos hablar que ya el proceso de la menopausia estaría por 5 años. Exactamente. Y todavía no hemos llegado al largo plazo. Y todavía no hemos llegado a largo plazo. Vamos a ver entonces los síntomas a largo plazo, que también nos muestra pues otras serie de cositas. Los principales a largo plazo, pues las pacientes pues piensan que una vez que tienen menopausia, ya no vamos a ir al ginecólogo, ya no me viene la menstruación, así que ya no tengo que ir. Ya pasé por eso. Pero realmente es un periodo muy importante porque a largo plazo una de las entidades más importantes que nos puede dar es la osteoporosis, que es el desgaste óseo, y también unas enfermedades cardiovasculares. Se les puede alterar más la presión, les puede dar más riesgo de infartos al miocardio. Entonces, es importante que la paciente sepa identificar que está en una fase de menopausia y empezar tratamientos para evitar estas complicaciones a largo plazo. Ok, entonces el proceso de paso por la menopausia, no me imagino que no será igual en todas las damas, pero más o menos ¿cuánto tiempo, cuántos años dura entre? Por lo general entre 3 a 5 años. De 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Es un periodo pues que hay que tener paciencia, se puede tratar y de 3 a 5 años básicamente es la media que dura. Ok. Hay algunos estudios también de laboratorios que dan algunas de las cosas importantes que podemos mencionar, por ejemplo, estudios de laboratorios y gabinete. Aquí dice que en la evaluación de las mujeres en la menopausia o posmenopausia son útiles la realización de citología cervical anual, también el perfil lipídico, exacto. Del TSH sérica. ¿Qué es TSH? La TSH es la prueba de las hormonas de la tiroides. Porque muchas veces durante este periodo pues, puede haber una alteración de la función de las tiroides también. Entonces son estudios de gabinete que debemos hacer. También la mamografía anual, que yo pienso que no hay que esperar a pasar la menopausia para hacerse su mamografía anual. Exacto. Bueno, estas realmente son recomendaciones que no es para diagnosticar como tal la menopausia, pero sí son exámenes que debemos hacer de rutina a todas nuestras pacientes una vez que lleguen a los 45, 50 años.
Obviamente la citología, una vez que la paciente tenga a partir de los 21 o 25 años, ya debe empezar con una, que es el llamado Papa Nicolau, la citología cervical, el Papa Nicolau. Pero durante la menopausia tenemos que seguir haciéndonos nuestro Papa Nicolau pues cada año. Seguido de esto, la mamografía a partir de los 45 años, si no tienes antecedentes familiares de cáncer de mama, a partir de los 45 años te debes hacer tu mamografía todos los años, ¿ok? Así sea que no hayas caído aún en una menopausia. Claro. Y lo otro son los laboratorios de gabinete, un hemograma, un urinálisis, pruebas tiroideas también. ¿Qué es el USG pélvico que también aparece en la siguiente gráfica? Ok, el USG es ultrasonido pélvico, es para ver cómo está el útero, cómo está el endometrio, cómo están los ovarios, descartar de que no haya ninguna masa pélvica, ningún tipo de alteración pues a nivel de los órganos genitales femeninos. También tenemos el punto C aquí. El punto C de sintometría ósea, esa es pues cuando ya la paciente está en un periodo de menopausia y ya tiene 60 años, a todas las pacientes se le debe realizar pues una desintometría ósea para descartar osteoporosis. ¿Okay? Entonces, si la paciente ya tiene osteoporosis, ya el manejo es distinto, se le da más dosis de calcio para evitar fracturas pues a largo plazo. Claro, ya son complicaciones también que lo hablábamos de largo plazo. Exacto, así es. Hay otro punto en esta misma gráfica que habría que explicar también, es la realización de FSH y de HAM, si nos explica un poco los términos también. Ok, FSH es una hormona folículo estimulante, ¿ok? Esta hormona por lo general está alterada durante la menopausia. Entonces está por arriba, por lo general por arriba de 25. Cuando una paciente se hace un laboratorio y tiene una FSH mayor de 25, ya podemos considerar que la paciente está en un estado de menopausia o perimenopausia. Está en proceso de... Y la HAM es la hormona antimuleriana, que esta nos habla más bien de la función ovárica y la reserva de folículos que tiene. Es decir, si una paciente ya está en el periodo de la menopausia, va a tener tanto la FSH alterada y la hormona antimuleriana alterada. Son unas pruebas que nos pueden guiar de que la paciente tiene una menopausia, pero igual múltiples artículos y múltiples estudios nos dicen que el diagnóstico de la menopausia se hace clínico, los síntomas de la paciente y los signos, obviamente la edad. Si tenemos una paciente de 35 años con todo este conjunto de síntomas, entonces podemos considerar que se trata de una menopausia temprana. Entonces ahí sí hacemos este tipo de laboratorios, la FSH y la hormona antimuleriana. Y has mencionado algo que hasta ahora no había escuchado en este programa, y es menopausia temprana. Sé que no está dentro de lo que íbamos a conversar, pero es bueno que lo menciones y lo expliques ahora. Te explico. Bueno, la menopausia temprana, como su propia palabra lo dice, es una menopausia que se da antes del periodo que da usual. Usualmente la menopausia, ya les dije, que da entre los 50 años. Entonces, una menopausia temprana es de aquellas pacientes que le da los mismos signos y síntomas, resequedad vaginal, la paciente tiene cambios de humor, las sudoraciones a los 35, 40 años, 38 años. Entonces, es porque la función ovárica está disminuida. Esto puede ocurrir por varias cosas, como ya te Los factores de riesgo, por ejemplo. Exacto, los factores de riesgo pueden afectar las pacientes obesas. También puede ocurrir en pacientes que hayan sido operadas de tumores, de tumores ováricos y le hayan tenido que quitar los ovarios, nos pueden dar una falla ovárica temprana. Por lo menos en las pacientes que se les hace salpingectomía puede ocurrir también porque disminuye la irrigación al cortar las trompas. Entonces, con esta paciente sí hay que tener más ojo, porque primero, pues, si les da una menopausia temprana, obviamente, y si no han tenido hijos, ya posteriormente le va a dificultar más en el momento de poder tener hijos. Y segundo, que tienen mayor riesgo de producir o tener una osteoporosis pues más temprana, obviamente. ¿Qué tan frecuente son casos aquí en Panamá, por ejemplo, si usted tiene conocimiento de menopausia temprana? No es tan frecuente, pero durante mi residencia, pues cuando roté en clínica de infertilidad, sí me di cuenta que ocurre. Tenemos pacientes de 35 años con, doctora, tengo resequedad vaginal, cuando le mandabas los laboratorios, pues la paciente ya estaba en una menopausia temprana. ¿Impacto para esta persona? Impacto porque por más que tú le estimules los ovarios, por más de que trates, la paciente va a ser difícil que la paciente pueda concebir hijos en esos momentos. Cuando ya tiene una falla ovárica temprana, la menopausia temprana pues es bastante difícil.
no es una noticia fácil dársela a una paciente de que 35, 38 años. No es Claro fácil. que todavía puede pensar quizás en tener algún otro hijo y demás y va a ser bien difícil Exacto, entonces. exacto. Pero bueno, son cosas que justamente Medicina al Día está para poder ilustrar, abrir un poquito más nuestros conocimientos con este tipo de información que no es tan común y que es bueno también tocar y resaltar. Pero para eso también hay tratamiento, Así es. gracias a Dios y a la medicina también. Así que vamos a ver unas gráficas que muestran algunos de los tratamientos que se pueden usar, doctora, si nos ayuda. Bueno, dentro de los primeros, en casi todas las enfermedades que nosotros tenemos, el cambio de estilo de vida es el número uno que debemos hacer. La paciente debe hacer ejercicio físico todos los días de 30 minutos Ok. aproximadamente. Si obviamente no se puede, debe ser al menos 3 veces por semana, que sea una duración de 30 minutos. Se recomienda que la paciente haga caminadora, que trote o que corra. Esos son los ejercicios que más se recomiendan. O que mientras que haga los quehaceres diarios, salga a hacer sus mandados, en vez de Exacto. tomar un taxi o tomar otro transporte, Exacto, eso haga su ayuda. caminata. Y eso le ayuda Exacto. bastante. Ayuda bastante, ayuda bastante. Otra de las cosas es la pérdida de peso. Como ya les mencioné, la obesidad pues afecta no solamente para presentar síntomas de menopausia, sino que nos afecta en la diabetes, la hipertensión. Entonces, la pérdida de peso no solo nos va a ayudar con los síntomas de la menopausia, sino que también nos va a ayudar para tratar de evitar este tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Debemos evitar el consumo del tabaco y disminuir la ingesta de cafeína. ¿Por qué la cafeína? La cafeína se ha visto que está bastante relacionada con la depresión. Una alta ingesta de cafeína pues, puede darnos a la larga causas de depresiones. Pues. Ok. Por ejemplo, si tengo estas dietas que son un poco fuertes, perdón, en tabaco, en cafeína y demás, pueden complicar entonces también todo el proceso Así es, y puede hacer un poquito más difícil este paso de la menopausia. así es. Hay otros tratamientos también que podemos ver, por ejemplo, la ingesta de algunos otras cosas como por ejemplo calcio. Bueno, ese es uno de los tratamientos pues, que se debe de hacer en todas las pacientes que entran en la fase de la menopausia. A todas las pacientes que ingresan en una fase de menopausia deben tener una ingesta de calcio de 1000 a 1200 miligramos al día aproximadamente, y esto pues acompañado de vitamina D, que ayuda también a la reabsorción del calcio. Entonces debe de ser 800 a 1000 unidades de vitamina D al día. Okay. Por lo general, el calcio por lo general viene combinado, así que es una sola pastilla, una sola toma de la paciente al día. Entonces se recomienda a todas las pacientes que están en la fase de la perimenopausia, es decir, antes de la menopausia y en la menopausia. Otras recomendaciones básicas, podemos hablar de una dieta rica en vitaminas que son más grandes, por ejemplo, aliados para la piel, y mencionaba que la piel pues se iba deteriorando con el tiempo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, bueno, la dieta rica en vitaminas, altamente pues antioxidante, Ok. nos ayuda para muchas cosas, liberar las toxinas, así mismo el ejercicio ayuda a liberar toxinas, nos ayuda pues a mejorar el estado de la piel, la nutre, y también pues con respecto a las arrugas superficiales y la resequedad a nivel de los genitales, ayuda bastante. Ok. Y los ejercicios también están aquí. Sí, los ejercicios, como ya les dije, en caminadora, trotar, correr, este tipo de ejercicio. No es que las vamos a poner a todas las pacientes en fase de menopausia alza pesas. Señora, tiene que alzar 30 pesas. No, nada de eso. Pero sí hacer ejercicio de manera regular. Hay algunas otras recomendaciones también ya a nivel del cuidado, por ejemplo, de la sequedad vaginal, entre otras cosas, así que vamos a también compartirla con ustedes. Sí, con respecto a la resequedad vaginal, se puede utilizar estrógenos, que pues más adelante lo hablaré, pero de las recomendaciones en general, recomendaciones básicas, tratar de utilizar jabones que no tengan mucho olor, ¿verdad? Okay. Bueno, no voy a decir la marca, pero hay algunos jabones que tienen un olor muy fuerte, que incluso cuando tú te bañas, el mismo baño huele al jabón. Entonces, imagínense, estos jabones con mucho olor tienden a irritar todo lo que son los genitales. También pues tratar de utilizar lubricantes para evitar las molestias en el momento de las relaciones sexuales y tomar abundante agua. Claro. Para así mantener hidratada pues todo lo que es la piel y el organismo. Evitar el uso también de antihistamínicos, ya que seca la mucosa del cuerpo también. Así es, sí. Y bueno, más adelante estaremos conversando un poco más sobre el tratamiento como tal de la misma menopausia, pero antes le tengo que recordar nuestras redes sociales @FETV05 en Twitter, Instagram y YouTube.
y nuestra página de Facebook FTV Canal 5 para que no se pierda ningún detalle de todas las transmisiones que también hacemos por esta vía. Vamos a ir a una pausa y de regreso mucho más de Medicina al Día. Estamos de vuelta con este tercer bloque de Medicina al Día, hoy compartiendo con la doctora Cris Ledesma y estamos hablando sobre menopausia y el climaterio. Antes de irnos a la pausa le prometimos que en este bloque estaremos hablando un poco sobre el tratamiento, así que vamos a ver entonces la siguiente gráfica que nos muestra un poco más y nos explica un poco más a profundidad sobre el tratamiento que van a tener estas pacientes que están pasando por la menopausia. Señor director, si nos ayuda con la gráfica en este momento, por ejemplo, dice que el tratamiento de las alteraciones de la transición a la menopausia se divide pues en farmacológicamente o no farmacológicamente. Farmacológico contiene dos subgrupos. El tratamiento hormonal es la base pues de estrógenos o progestágenos. Bueno, realmente pues el tratamiento hormonal, como ya lo mencionas, es a base de estrógenos o progestágenos. Eso va a depender de la paciente, pues si tiene quistes en las mamas, si la paciente pues tiene útero, todas estas cosas nos va a indicar qué tipo de tratamiento es el ideal para la paciente. ¿Qué nos indica esto? Esto nos hace saber de que no puedes tomar cualquier medicamento. Ay, yo estoy tomando esta pastillita que para menopausia que me da la vecina. Nada de eso, porque eso va a depender específicamente de cada paciente. Y ahí volvemos a lo mismo, no se puede uno automedicar. Exacto. Tiene que ir con su especialista, con su médico de cabecera, en este caso con su ginecólogo, para que él le indique qué tratamiento debe tomar. Sí, porque muchas pacientes pues tienden a tomar, receta, esto me lo dio la vecina, esto me lo dio tal persona. Pues no, realmente tiene que ser dependiendo de cada persona, porque uno hace una sumatoria de cosas en qué síntomas tiene la paciente y qué tiene la paciente en sí, dependiendo de los estudios que le hagamos, mamografía, etcétera, y dependiendo de todo eso, uno elige el tipo de tratamiento ideal para esta paciente. Incluso hay pacientes que con tratamiento no farmacológico, que lo vamos a mencionar adelante, mejoran los síntomas, Entonces vamos a ver cuál es el tratamiento que no es hormonal, que también usted lo puede explicar en este momento, doctora. Los no hormonales, primero yo siempre digo, las pacientes muchas veces me dicen, doctora, yo voy a mi iglesia, yo me siento bien, cuando voy a la iglesia yo le pido a Dios y no necesito más nada. Realmente yo siento que eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante porque la paciente pues tiene un apoyo pues en Dios, se distraen pues en eso y les ayuda bastante. Pero otro de los tratamientos pues no hormonales, tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina, que nos ayuda para las pacientes que tienen depresión o cuadros de ansiedad. También pues tenemos los derivados de la soya o ginseng, que estos pues son alimentos o son semillas que pueden tener, simular el efecto del estrógeno, pero no son estrógenos como tal. Entonces también podría decirse pues un poquito más natural. Exacto, son tratamientos naturales básicamente. Que también funcionan paralelo a los farmacológicos. Así es. Ok, también podemos ver la siguiente gráfica, otros tratamientos hormonales, por ejemplo, que quizás usted nos puede explicar mucho mejor. Ok, dentro del tratamiento hormonal, como les dije, el de primera línea debe de ser a un tiempo corto de la utilización y se define pues se cree que mejora el 75% de los síntomas vasomotores. Es decir, cuando una paciente empieza con esta terapia, incluso a corto plazo, ya la paciente empieza con mejoría de estos síntomas vasomotores. Como ya les dije, los bochornos, las sudoraciones nocturnas, la sudoración en las tardes, las calores, ¿no? Ok. Y por ahí mismo la siguiente gráfica, por ejemplo, nos muestra la principal indicación para la utilización de la terapia hormonal. Y aquí podemos explicar un poquito de este cuadro. Ok. Por lo general nosotros los ginecólogos pues iniciamos una terapia hormonal cuando la paciente ya tiene los síntomas y los signos que ella nos dice, doctora, me afecta con la vida diaria, me afecta en mi trabajo, me afecta con mi esposo. Entonces ya nosotros consideramos, bueno, hay que iniciar una terapia hormonal, ¿verdad? Entonces la paciente tiene síntomas vasomotores, tiene la atrofia vulvovaginal, incluso para prevenir la osteoporosis también nos ayuda la terapia hormonal. Las sudoraciones, la taquicardia,
e incluso el cambio de humor. Las pacientes cuando tienen cambio de humor empiezan con las terapias hormonales y le mejora en una gran medida. Qué bueno. Entonces, todo mejora si ya comienza con tratamiento hormonal, pero si es el tratamiento no hormonal. Con el tratamiento, realmente el tratamiento no hormonal, tratamos de utilizarlo en las pacientes que no pueden utilizar hormonas. Ok. Ejemplo, una paciente obesa. Las pacientes obesas no se les recomienda darles estrógenos porque tienen un riesgo aumentado de que hagan trombosis venosas profundas. O sea, que hagan un coágulo en una de las venas y que ese coágulo pues, pueda viajar Ok. al corazón, darles un infarto o incluso un derrame cerebral. Entonces, a las pacientes obesas no se les recomienda dar anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, que es como se llama, a base de estrógenos, para evitar esto. Entonces, a estas pacientes le podemos dar terapias no hormonales, como la soya, y que, bueno, más adelante pues lo presentaremos. Ok. Vamos entonces a la siguiente gráfica para conocer un poco más también de esta terapia que ayuda entonces a poder que sea un poquito más fácil pasar por este momento. Entonces, sí, la terapia pues a base de estrógeno nos puede dar un riesgo aumentado de hiperplasia endometrial o de sangrados irregulares. Por lo general, cuando damos las pastillas que solo tienen estrógeno, se da a pacientes que se le ha hecho histerectomía. Pacientes que tienen antecedentes, bueno, me quitaron el útero porque tenía fibromas. A este tipo de pacientes es que le damos pastillas que tengan únicamente estrógenos. Entonces, como ya les dije, se puede dar la terapia a base de estrógenos y tienen un riesgo de que desarrollen cáncer en un 2.4 al año, pero incluso a los 10 años lo puede incrementar a un 8%. O sea que realmente no es que sea muy alto, pero sí puede haber un riesgo de cáncer en estas pacientes que se le da terapia a base de estrógeno. Ok. Y cuando hablamos de terapia combinada, si nos explica un poco de eso también. Bueno, la terapia combinada realmente se da a aquellas pacientes que todavía tienen su útero, que bueno, normalmente le dicen la matriz. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es un efecto protector. Es combinada con estrógeno y progesterona. Entonces, la progesterona lo que va a hacer es que va a proteger el útero para tratar de que no haya sangrados irregulares, de que la paciente no tenga cáncer de endometrio ni hiperplasias endometriales. Es por Ok. eso que las pacientes que tienen útero se les recomienda dar una terapia combinada a base de Ok. estrógeno y progesterona. Perfecto. Vamos a ver, entonces, a ver la siguiente gráfica que nos muestra un poco sobre el esquema para la administración pues, de esta terapia hormonal. Ajá. Y aquí vemos un poquito más específico. Como ya les dije, puede haber terapias cíclicas, ciclos combinados o ciclos continuos. Entonces, la terapia cíclica la damos por lo general al principio del primer día al día 25 damos estrógeno y del día 10 al 14 damos la progesterona. Esta terapia cíclica lo que hace básicamente es que simula un ciclo menstrual de una persona pues, que tiene una función ovárica normal. Primero se liberan los estrógenos y después la progesterona. Básicamente eso es lo que hace la terapia O cíclica. sea, que reemplaza un poco entonces la función normal. Exacto, reemplaza o simula una función Sí. ovárica normal. Entonces, la segunda es una terapia pues combinada, como ya les dije, estrógeno y progesterano, pero es una sola pastilla y se toma pues a la misma vez. Ok. Básicamente simula también pues un ciclo menstrual, pero no tanto como la primera. Y Ajá. la tercera, que es un ciclo continuo, ya es un ciclo más largo, es estrógeno y progesterona que se da todos los días por 14 días de 2 a 6 meses aproximadamente. Ok. Y el siguiente por ahí mismo que habla sobre el ciclo continuo combinado. Sí, se toma todos los días sin descanso. Esta sí Ok. es todos los días pues sin descanso y el intermitente es que tomamos estrógeno todos los días y progestágeno cada 3 días. Descanso 3 días y tomo 3 días. Y así pues va de forma intermitente el cambio de la progesterona. Y esto va a depender entonces propiamente de la misma paciente, cuál Obviamente tipo de depende tratamiento de se le va a cada dar. paciente. Como ven, no solamente es, ay, le voy a dar estrógeno o le voy a dar progesterona. No. Hay 4 distintos tipos de mecanismos que podemos dar de tratamiento en estas pacientes. Por eso es que es ideal que las pacientes acudan a su ginecólogo o a su médico general, su médico de cabecera, para iniciar una terapia de reemplazo hormonal según las características Específica de de la cada quien. paciente. Ujú. Es interesante porque esto es un tema muy amplio y seguramente en su casa usted tiene alguna duda, pues sigan escribiendo ahí en nuestras redes sociales, @FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube.
y en nuestra página de Facebook FETV Canal 5, porque esto nos da referencia para próximas ocasiones en que podamos pues, tocar este tema, pues tenemos ya algunas de sus consultas para poder seguir respondiendo puntualmente lo que usted en casa le inquieta, lo que usted quiere saber. También pues hay otras terapias y tenemos entonces justamente los efectos colaterales, así que vamos a conocerlos con la siguiente gráfica, doctora. Ok, con respecto a las terapias hormonales, uno de los efectos colaterales o bueno, que puede ocurrir, la paciente puede tener un sangrado uterino anormal, como ya les dije, las pacientes sobre todo que se les da estrógenos únicamente pueden tener sangrados irregulares, sensibilidad mamaria que de repente empiezan con el tratamiento, doctora me duelen los senos, náuseas, distensión abdominal, vómitos o pueden tener incluso retención de líquidos. Todo eso pues son efectos que no ocurren en 100%, no es tan frecuente, pero sí cabe mencionar lo que puede ocurrir. Ok, todo esto, entonces inclusive, pero aquí lo que más me llama la atención, por ejemplo, es que muchas veces se escucha a las personas que están pasando por este momento decir que tienen muchas migrañas o que el cambio de ánimo, aquí está, son parte de los efectos colaterales de eso. Pero no había escuchado, por ejemplo, náuseas, Sí, para mí es nuevo. Las náuseas sobre todo por los estrógenos, ¿no? Porque la paciente está acostumbrada de que su función ovárica ha ido disminuyendo y los estrógenos han ido disminuyendo y una vez que le inicias el tratamiento puede empezar con este tipo de síntomas de las náuseas y los vómitos. La retención de líquidos, por ejemplo, en las extremidades, Exacto. hinchazones. Así mismo. Pero realmente si no afecta mucho, si la cefalea no es muy grave, si la retención de líquido no es muy importante, la paciente puede continuar con el tratamiento porque eso tiende a mejorar. Okay. Pero si eso sí le afecta, doctora, no aguanta el dolor de cabeza, entonces se debe suspender la terapia. Ok, suspender entonces la terapia. Algunos otros riesgos también los vamos a conocer en la siguiente gráfica, son relevantes, por ejemplo, cáncer de mama, accidentes cardiovasculares, también eventos trombóticos. Entonces son más serios también. Sí, realmente pues un poquito más serios, bastante serios. Sí. Por lo menos, como ya te había mencionado, las pacientes que son obesas, que están un poquito sobrepeso, no deben utilizar estrógeno por lo mismo, porque pueden hacer eventos trombóticos. Como te dije, se le forma un coágulo en alguna arteria, alguna vena, esto viaja al corazón y puede dar un infarto o puede dar pues a la larga pues un derrame. Entonces, estas son las cosas que puede ocurrir tras una terapia de reemplazo hormonal. No es que ocurra, como ya dije, en el 100%, pero sí hay que saber en qué momentos damos estas terapias. Okay. Y puede ocurrir. Antes de irnos al cambio, vamos a ver también la siguiente gráfica porque nos muestra un poco más de este tema interesantísimo. Las mujeres posmenopáusicas con útero y que reciben el tratamiento hormonal con estrógeno simple tienen mayor incidencia entonces a la hiperplasia o al cáncer de endometrio. Ajá. Sí, realmente pues por eso es que con las pacientes que tienen útero, o sea, que tienen matriz, deben recibir tanto estrógenos como progesterona para proteger, para evitar el cáncer de endometrio o la hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Que el tejido endometrial, que es el tejido que está dentro de la matriz, se aumenta de tamaño. Entonces, esto a la larga pues no puede dar a las pacientes pues un riesgo de cáncer de endometrio. Y también aquí hablamos pues del cáncer de mama también. Sí, realmente pues la terapia combinada, porque en la progesterona muchas veces hay ciertos quistes o el cáncer de mama puede tener receptores de progesterona. Entonces, cuando damos esta terapia con progesterona nos puede dar un riesgo aumentado de 3 a 5 años de padecer de cáncer de mama. Ojo, no ocurre en el 100% de las pacientes, no pero se me asusten. hay estadísticas. Pero hay estadísticas que lo dicen y cabe mencionarlo. Vamos entonces a hacer una pausa, pero al regreso tenemos ya la parte final de este programa interesantísimo sobre la menopausia. Antes de irnos, le dejamos con nuestro segmento el dato para que usted tenga allí cositas interesantes sobre nuestra salud. No se vayan, regresamos en Medicina al Día. Ocho alimentos que deberías comer al llegar a la menopausia. 1. Leche y derivados lácteos. Cuando las mujeres dejan de fabricar estrógenos, se producen alteraciones en la regulación del calcio que derivan en la pérdida de masa ósea. Para evitar o reducir la descalcificación de los huesos, se necesita vitamina D. Para ello es fundamental tomar sol al menos 15 minutos al día e incluir en tu dieta alimentos ricos en este nutriente como la leche, el yogur o el queso, que son alimentos especialmente ricos en vitamina D. 2.
cereales integrales. En esta etapa de la vida es frecuente sentirte cansada, así que es fundamental incluir hidratos de carbono de absorción lenta que te aporten la energía necesaria para hacer frente a tu agenda diaria. Una ensalada de arroz integral acompañada de unos trocitos de zanahoria, atún y un huevo cocido podrían ser un plato perfecto. 3. Aceite de oliva extra virgen. Durante la menopausia suelen aumentar los niveles de colesterol y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Para evitarlo es imprescindible llevar una dieta cardiosaludable, aumentando la ingesta de grasas saludables como lo es el aceite de oliva extra virgen, frutos secos y el aguacate. Limita el consumo de alimentos que contengan grasas saturadas, como lo son los embutidos, las grasas trans de los alimentos procesados como las patatas fritas, barritas de cereales y galletas. 4. Pescados blancos. Normalmente al llegar la menopausia las mujeres no solo aumentan de peso, sino que también la grasa deja de acumularse en las caderas y pasa a hacerlo en la barriga o el abdomen. Esto es uno de los factores que hace que aumente el riesgo cardiovascular, el colesterol y la tensión arterial. Para controlar este proceso podría ser conveniente adoptar una alimentación que incluyera alimentos bajos en calorías, como por ejemplo los pescados blancos, como lo es el bacalao, la merluza o el rape. 5. Aumenta el consumo de líquidos. Lo ideal es beber alrededor de 1.5 litros de agua al día, lo que equivale a 6 vasos. Pero si te cuesta alcanzar esa cantidad, una buena opción es tomar infusiones u optar por caldos vegetales. Entre los muchos beneficios asociados a este consejo se encuentra el de la eliminación de los líquidos que se tienden a retener durante la menopausia. 6. Pollo o pavo. El aumento de peso va acompañado de una pérdida de masa muscular, una situación que se puede minimizar con una dieta rica en proteínas magras, como lo es conejo, pollo, pavo o pescado blanco, y con ejercicio físico, de fuerza o tonificación. Unas pechugas de pavo a la plancha o unas rodajitas de merluza al horno podrían ser una cena perfecta, proteica y baja en calorías. 7. Espárragos y alcachofas. Aunque no afecte a todas las mujeres por igual, lo cierto es que debido a los cambios hormonales, la retención de líquidos es un trastorno generalizado entre las mujeres que están en la menopausia. Para intentar reducirla es importante disminuir el consumo de sal y aumentar el de verduras como lo es las alcachofas y los espárragos. 8. No te saltes la cena. En esta etapa de la vida, muchas mujeres tienden a modificar sus hábitos alimentarios. Uno de los más habituales es reducir la cena a su mínima expresión, quedando en muchos casos en una ensalada, un yogur o una fruta, lo cual es un error que puede hacer que aumente el peso y disminuya la masa muscular por falta de proteínas. Se aconseja que el número de comidas a lo largo del día oscile entre las 5 y 7, siendo las principales el desayuno, la comida y la cena. Estamos de vuelta ya con la parte final de Medicina al Día. Amigos televidentes, gracias por su sintonía y por estar con nosotros pues, compartiendo en esta hora del programa, hablando pues, sobre la menopausia y el climaterio. Hoy, pues como lo hemos dicho anteriormente, con la presencia de la doctora Cris Ledesma. Doctora, antes de irnos estábamos hablando sobre los tratamientos hormonales y demás, pero hay también tratamientos alternativos. Así que vamos a conocerlos con la siguiente gráfica. Adelante, señor director. Tratamientos alternativos, pues son los fitoestrógenos, que como ya lo dice la diapositiva, son sustancias de origen vegetal que tienen un efecto de estrógeno. O sea, no es estrógeno como tal, pero tiene un efecto estrogénico. Okay. Entonces, dentro de ellas, el principal y el más conocido son las isoflavonas, que es la leche de soya, el queso de soya y el tofu. Todo esto, pues, nos puede dar un efecto estrogénico. De hecho, pues yo una vez tuve una paciente, doctora, yo estoy tomando vitaminas y con esto me ha mejorado mucho, me ha mejorado muchísimo lo que es la menopausia, la resequedad vaginal, la incontinencia. Cuando fuimos a ver los compuestos que tenía la vitamina, era soya. Entonces, sabemos que no es estrógeno como tal, pero actúa y pues puede ser beneficioso para aquellas pacientes que no pueden recibir ninguna terapia hormonal. O que por su dieta común son vegetarianos o veganos. Exacto, y se basa en soya, entonces pues ya tienen un punto a favor ahí. Soya, el tofu, exactamente, un punto a favor. Sí. Otro de los tratamientos alternativos ahí podemos ver el número 2,
Y el número 3 también. Que son los lignanos y también los comestanos, que son la alfalfa, los cereales, las frutas, ciertos vegetales y semillas. Se ha visto que ayuda para los síntomas vasomotores, principalmente estos últimos dos. Ayuda bastante en los síntomas vasomotores, los bochornos, la sudoración básicamente. Bueno, ya ha llegado que sea el momento de recapitular. Hemos llegado pues a la parte final del programa. Doctora, ¿cómo sabe una paciente así de manera rápida que está pasando por la menopausia? Bueno, realmente pues por lo general, como ya les había mencionado, es una paciente que tiene entre los 45, 50, 55 años, primero que todo. La paciente empieza con los síntomas, puede tener disminución pues de la resequedad vaginal, disminución del deseo sexual. Las pacientes refieren, doctora, tengo mucha calor, hace frío, la gente dice que hace frío, pero yo tengo mucha calor. Entonces, estos son más o menos los síntomas que puede tener una paciente en la etapa de perimenopausia, que es antes de la menopausia y también en la menopausia. Entonces, esto pues se acompaña, como ya te había mencionado, con una disminución de la función de los ovarios. Los ovarios tienden a envejecer igual que el resto de nuestro cuerpo y ya no funcionan igual, por ende no van a producir estrógenos. La disminución de los estrógenos va a estar disminuida en la etapa de la menopausia. Y como pregunta curiosa, ¿qué pueden hacer las mujeres para tratar de controlar un poquito el sofoco, el bochorno? Bueno, principal, cambio de estilo de vida, hacer ejercicio. Eso es lo número uno que debemos hacer todas las pacientes. Cambio de estilo de vida y ejercicios. También tratar de reducir de peso. Y si esto, a pesar de esto, no mejora o sienten que, doctora, me está afectando mucho las calores, ya mi esposo no aguanta mi humor, entonces ahí podemos empezar con terapias de reemplazo hormonal, ya sea a base de estrógeno o combinado. Pero ojo, como habíamos mencionado, no podemos automedicarnos. Claro. Tiene que ser con respecto según las características que tenga cada paciente. Y hay otra opción también, pues terapia alternativa que Las habría que ver terapias alternativas. si también le funcionan a cada una de las pacientes. Exacto, las pacientes que pueden utilizar soya, el tofu, algunas semillas, pues todo esto nos puede ayudar. Ya también, pues, para despedirnos, doctora, después de la menopausia, que pues deben cuidarse ya, por ejemplo, de la osteoporosis y otras cosas. Sí, después de la menopausia hay un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares como mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de derrames, también de osteoporosis. Entonces, todas las pacientes una vez ingresen en una etapa de la menopausia deben de tomar calcio. Todas las pacientes, calcio más vitamina D. Las pastillas incluso ya vienen combinadas calcio más vitamina D de 1000 miligramos a 1200 miligramos, que es lo ideal. Bueno, doctora Ledesma, le agradezco de verdad muchísimo por estar con nosotros en este programa Medicina al Día. Sé que va a ser la primera de muchas. Gracias. De las va a acompañar. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @FTV05, en Twitter, Instagram y YouTube. Y también nos puede escribir a nuestra página de Facebook FTV Canal 5 para que no se pierdan también todas las transmisiones que hacemos en directo por nuestro Facebook Live. Sin más, pues se despide de ustedes su amigo José Muñoz y será hasta una próxima emisión de Medicina al Día.